Lily se despertó con el sonido de su propia respiración. La casa estaba tan silenciosa que incluso aquel ruido apenas audible parecía fuerte. Estiró la mano hacia su izquierda. Donde Caleb solía dormir, la sábana estaba fría y perfectamente alisada. Tercera semana de vuelo. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Lily se sentó en la cama, se frotó los ojos y buscó el teléfono para ver si su marido había llamado. No había llamadas perdidas ni mensajes, pero ya estaba acostumbrada. Al otro lado de la ventana despuntaba el alba gris de enero. Su casa, una típica casa de una planta, estaba en un tranquilo suburbio de Spokane, Washington. Pequeña pero acogedora, con un césped bien cortado y dos viejos pinos en la entrada, 3 dormitorios, una cocina espaciosa, un salón con chimenea, todo lo que se podía soñar, excepto que no había nadie con quien compartir este espacio. Lily se puso una bata y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera, la vieja cafetera que Caleb y ella habían comprado hacía 5 años cuando se casaron. Todo parecía distinto entonces. Estaba segura de que podría crear el hogar perfecto, lleno de calidez y confort, que Caleb llegaría a casa con la cena caliente y las camisas recién lavadas, que un día las risas de los niños llenarían estas habitaciones. La cafetera gorgoteó suavemente. Lily sacó su taza favorita, una blanca con el borde desconchado. Podría haberse comprado una nueva, pero por alguna razón se aferraba a esta. Probablemente porque se la había regalado Caleb en su primer aniversario. Él seguía trabajando en el taller y no había dinero suficiente para regalos tan sencillos como este. Buenos días, señora Grove. Se oyó la voz de una vecina, la señora Patterson, que paseaba a su perro. Lily la saludó a través de la ventana. La señora Patterson era una de las pocas personas que aún saludaba. Hacía tiempo que los demás vecinos habían dejado de prestar atención a la joven ama de casa cuyo marido siempre estaba fuera. Lily recordó cómo había conocido a Caleb. Fue en el Joe's Roadside Café, donde se había pluriempleado como camarera después de la universidad. Caleb entró una fría tarde de octubre, alto, ancho de hombros, con una ligera barba incipiente y ojos cansados. Pidió un café solo y huevos revueltos con bacon. Dejó una generosa propina y su número de teléfono. La cortejó maravillosamente. La llevó de picnic fuera de la ciudad, le dio pequeños recuerdos de los diferentes estados a los que viajaba por trabajo. Dijo que quería empezar su propio negocio, comprar una casa, tener hijos. Lily creía todo lo que decía. Los 2 primeros años de matrimonio fueron felices. Entonces, Caleb perdió su trabajo en el taller. El dueño vendió el negocio. El nuevo propietario trajo a su equipo. Empezaron las búsquedas, las deudas y las peleas. Un amigo le sugirió que se dedicara al transporte por carretera. Buen dinero si no eres perezoso. Caleb aceptó. Al principio parecía una solución temporal, pero se alargó. Lily suspiró y abrió la nevera. Estaba casi vacía, tenía que hacer la compra. Antes cocinaba todos los días, pero ahora se conformaba con bocadillos o comida precocinada recalentada. ¿De qué le servía estar delante de los fogones si tenía que comer sola? Su teléfono vibró, un mensaje de Caleb. Recogiendo una carga en Denver. Vuelvo en 3 días. Besos. Corto y seco, como siempre. Solía escribir mensajes largos, con anécdotas divertidas de la carretera, preguntándole cómo había pasado el día. Ahora solo era información sobre la ruta. Lily abrió su portátil, un viejo Acer que le habían regalado sus padres por su 20º cumpleaños. En el último mes, había empezado a hacer cursos online de diseño web. No es que creyera seriamente en una carrera, más bien intentaba llenar el vacío de los interminables días de soledad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Rachel, su amiga desde la universidad, quien la llamaba. Lils, ¿cómo estás? ¿Sigue Caleb en el vuelo? Sí, volverá dentro de 3 días.
Lily apretó el teléfono contra su oreja con el hombro mientras seguía hojeando sus materiales de estudio. Escucha. Rachel hizo una pausa. ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? James está en casa de sus padres con los niños. Nos sentaremos a charlar. No sé, Ray. No estoy de humor. Precisamente por eso tenemos que salir. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa para algo que no fuera a hacer la compra? Se preguntó Lily. En serio, ¿cuándo? Los días se mezclaban en una monótona masa gris. Vale, se dio por vencida. Estaré allí a las 7. Durante todo el día intentó concentrarse en el curso, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Caleb. Algo había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto irritable. A menudo le gritaba por las cosas más insignificantes. Una vez le gritó por doblar mal las toallas, algo que nunca le había pasado. Aquella noche, en casa de Rachel, estaban sentados en la cocina, bebiendo vino tinto. Por la ventana llovía a cántaros. Lils, ¿te das cuenta de que esto no es normal, verdad? Rachel miró a su amiga con atención. ¿Qué es? Todo esto. Estás sola en casa, él siempre está de viaje. ¿Cuándo fue la última vez que salisteis juntos? ¿Cuándo habéis tenido una conversación normal? Lily hizo girar el vaso entre sus manos. Es su trabajo, alguien tiene que pagar las facturas. Vamos, hay muchas otras opciones. Simplemente no quiere cambiar nada. No lo entiendes. Pero puedo verte desvaneciéndote, y esos moratones en el brazo. No me digas que te has vuelto a golpear con la puerta. Lily tiró distraídamente de su manga. Hacía 3 días, Caleb la había agarrado demasiado fuerte durante otra discusión. Luego, por supuesto, se había disculpado, diciendo que estaba cansado del camino. Llegó a casa sobre las 10. Había un sobre en el buzón, una factura de la luz. Caleb solía ocuparse de ese tipo de cosas, pero ahora era todo suyo. El teléfono sonó cuando ya se había acostado. «Hola, cariño». La voz de Caleb sonaba extraña. De fondo se oía la risa de una mujer. «¿Dónde estás?» «En un bar de carretera decidí tomar algo con los chicos. ¿Cómo estás?» «Muy bien. Es raro oír reír a una mujer en compañía de un camionero». Hubo una pausa. «Oh, eso, solo camareras. Mira, me tengo que ir. Te llamo mañana». Lily permaneció a oscuras durante largo rato, mirando al techo. Algo le decía que su historia se acercaba al desenlace, pero no sabía lo doloroso que sería. Antes de irse a la cama, miró su bandeja de entrada y encontró un mensaje de Caleb sin leer. «Perdona por la conversación tan corta. Estoy muy cansado. Te quiero». Antes, palabras como esas habían hecho que su corazón latiera más rápido. Ahora sonaban como una frase aprendida, dicha por costumbre sin sentido. Fuera de la ventana seguía lloviznando. Los viejos pinos del exterior crujían con el viento. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Una tormenta eléctrica se acercaba a Spokane. Caleb se apartó a un lado de la carretera, apagó el motor y se reclinó en el asiento. El cielo de medianoche sobre la ruta 94 estaba plagado de estrellas, el tipo de estrellas que no se ven en la ciudad. En algún lugar entre Miles City y Billings, el tiempo pareció detenerse. Sacó un cuaderno andrajoso de la guantera, un regalo de Lily por su 30º cumpleaños, hacía 3 meses. «Escribe tus pensamientos en el camino», le había dicho entonces. Caleb sonrió. Si ella supiera qué pensamientos lo atormentaban ahora. La cabina estaba sofocada. Bajó la ventanilla, dejando entrar el aire fresco y el olor a ajenjo de las desiertas llanuras de Montana. 4 años conduciendo un tractor remolque le habían enseñado a apreciar esos momentos de soledad. Aquí, lejos de casa, se sentía libre, sin obligaciones, sin recriminaciones, sin culpa. Culpa. Vino después, cuando conoció a Kayla. Fue hace 2 meses, en una gasolinera en Cheyenne. Estaba a punto de salir cuando la vio, una chica joven con una mochila, botando a la salida. No solía recoger autoestopistas, pero algo en ella le llamó la atención. Quizá
su mirada cansada. Tal vez la forma en que el viento agitaba su pelo rosa descolorido. ¿Vas lejos?, preguntó, aminorando la marcha. A cualquier sitio. Se encogió de hombros y subió al taxi. Olía a lluvia y a cigarrillos. Kayla era muy habladora. Hablaba de los lugares en los que había estado, de la gente que había conocido, sin ataduras, sin planes, solo la carretera y la libertad. ¿Y por qué elegiste el transporte por carretera?, preguntó, encendiendo otro cigarrillo. Caleb guardó silencio un momento. ¿Cómo explicas a un desconocido lo que realmente no entiendes? ¿Cómo hablar del sofocante sentido de la responsabilidad, las constantes facturas, la mirada de decepción en los ojos de su mujer? El dinero no está mal, respondió brevemente. Luego hablaron toda la noche. La dejó en Billings, seguro de que no volvería a verla. Pero 15 días después, ella reapareció en su ruta, ahora en Salt Lake City. El destino, rió ella subiendo al taxi. Caleb sacó el teléfono y miró los mensajes. 2 de Lily, sobre facturas y sobre echarla de menos. 1 de Kayla, un escueto esperando verte. No respondió a ninguno. Mirando los camiones que pasaban zumbando, Caleb recordó su trabajo en el taller de coches. El pequeño garaje, el olor a aceite de máquina, soluciones sencillas a problemas sencillos. Todo parecía claro entonces. Se estropeaba el coche, lo arreglabas. Necesitabas dinero, hacías horas extras, y entonces el taller se vendió, y la vida se convirtió en un camino sin fin. Al principio fue duro. No ver a su mujer durante semanas, dormir en el taxi, comer en gasolineras, pero poco a poco se fue acostumbrando. Es más, empezó a encontrar una especie de placer perverso en ello. La carretera no hace preguntas, no exige explicaciones, no le mira con un mudo reproche. Kayla apareció justo cuando la soledad empezaba a pesar demasiado. Era todo lo contrario a Lily. Despreocupada, impulsiva, vivía al día. Le hacía sentirse más joven, más libre. Como en los días en que el futuro no se había convertido en una lista de obligaciones. Caleb sacó sus cigarrillos, un hábito que Lily había intentado quitarle. Dio una calada, mirando las estrellas. En algún lugar de Spokane, en su pulcra casa, su mujer está esperando a que vuelva. Preparando la cena, lavando sus camisas, creyendo sus historias sobre retrasos en los viajes. El teléfono vuelve a vibrar. Un mensaje del despachador. Una nueva ruta, esta vez a través de Denver. Kayla le esperaría allí. Habían acordado encontrarse en un viejo motel a las afueras de la ciudad. Arrancó el motor. El tractor retumbó infeliz, como si lo desaprobara. Las primeras gotas de lluvia se deslizaron por el parabrisas. En algún lugar más adelante, las luces rojas de los semáforos parpadeaban. Otras almas en la interminable carretera. Caleb se incorporó a la autopista. El letrero de un café de carretera parpadeó en la oscuridad. Joe's, igual que aquel en el que había conocido a Lily. Aceleró, intentando pasar lo más rápido posible. Algunos recuerdos era mejor dejarlos atrás, como el polvo de la carretera en el espejo retrovisor. Después de todo, ¿era culpa suya que la vida fuera más dura de lo que habían imaginado? ¿No era él quien mantenía a su familia, quien pagaba el préstamo de la casa? ¿Se podía juzgar a un hombre por buscar un poco de calor en las frías carreteras? Una señal más adelante indicaba Denver, 300 millas. Caleb encendió la radio tratando de ahogar la voz de la conciencia. En los altavoces sonaba una vieja canción de éxito sobre lo difícil que era mantenerse fiel en la carretera. Refunfuñó y cambió de emisora. Aún faltaban 5 horas para llegar a Denver. 5 horas para inventar otra excusa para Lily. 5 horas para convencerse de que todo esto era temporal. Que un día encontraría la fuerza para acabar con todo. Pero en el fondo sabía que era mentira. El camino se alarga y Kayla es solo parte de esta interminable huida de la realidad. Kayla contó los billetes arrugados por tercera vez.
$270 era todo lo que le quedaba de su último trabajo a tiempo parcial en el restaurante de carretera. Metió el dinero en su mochila hecha jirones y se arregló el pelo desteñido frente al espejo agrietado del cuarto de baño. La habitación era barata, papel pintado raído, una cama hundida, un aire acondicionado que zumbaba. Pero ya era un lujo para ella después de una semana durmiendo en cabinas de camión. Kayla sonrió, recordando su antigua vida, la escuela pública en Portland, las rabietas de su madre por sus notas, la charla interminable sobre un matrimonio exitoso. 2 años antes, había hecho la mochila y se había marchado. En el bolsillo llevaba 200 libras y un carné de estudiante de la universidad en la que nunca llegó a terminar el primer curso. Al principio daba miedo. Luego aprendió dónde dormir, cómo conseguir un trabajo a tiempo parcial, en quién confiar y de quién mantenerse alejada. Su teléfono vibró, un mensaje de Caleb. «Estaré en Denver dentro de 3 días». Kayla sonrió. No era como los demás camioneros. Nada de manoseos ni manos sueltas, educado. La primera vez que se conocieron, incluso se ofreció a pagarle la cena en la gasolinera. Ella había elegido su camión a propósito, bien mantenido, limpio, con matrícula local. El tipo de hombre que no solía meterse en problemas. Caleb era exactamente lo que ella esperaba. Un trabajador cansado, nostálgico pero temeroso de volver a casa. «Mi mujer debe de estar esperándome», le espetó entonces. Él permaneció en silencio, solo agarró el volante con más fuerza. Y ese silencio le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. Kayla sacó de la mochila una agenda hecha jirones, lo único que se había llevado de casa. En la última página había nombres y números de teléfono de camioneros conocidos a los que podía pedir que la llevaran si lo necesitaba. Caleb era especial, incluso había marcado su nombre con un asterisco. La primera vez que habían dormido juntos fue en un motel a las afueras de Salt Lake City. Él se había disculpado largamente, hablando de su mujer, de su compromiso. Kayla se limitó a encogerse de hombros. La vida es demasiado corta para remordimientos. A sus 20 años ya se había dado cuenta de lo más importante. La gente necesita lo que no tiene. A Caleb le faltaba libertad, y ella le daba esa sensación. No le exigía promesas, no hacía planes, no hablaba del futuro. Solo estaba a su lado cuando necesitaba calor. Se acercó a la ventana. Más allá del cristal polvoriento estaba Denver, una ciudad enorme e indiferente como ella había visto docenas. Se preguntó cómo sería vivir en un solo lugar, tener un hogar, un marido, hacer planes. Solo de pensarlo se sentía agobiada. Kayla abrió la ventana. El ruido de la ciudad y el olor a patatas fritas de la cafetería de enfrente se colaron en la habitación. Sacó sus cigarrillos baratos, pero mejores que nada. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Mike, otro camionero. Se ofrecía a llevarla a Phoenix. Kayla borró el mensaje sin leerlo. Desde que Caleb había llegado, se había vuelto más selectiva. Es curioso, pero en realidad estaba empezando a esperar sus reuniones. No por el dinero, Caleb nunca le pagaba. Esa era la diferencia. La trataba como a una persona, no como a una compañera de viaje o una chica disponible. Le contaba su vida, escuchaba sus historias, compartían comida y cigarrillos. Un día le enseñó una foto de su mujer, una rubia guapa de sonrisa tímida. Lily, creo. Doméstica, correcta, cariñosa, todo lo contrario a la propia Caleb. Probablemente por eso Caleb se había fijado en ella. Quería algo diferente. Kayla sacó su neceser de maquillaje, un regalo del último viaje de Caleb. Barato, pero nuevo por una vez. Había empezado a traerle regalos en general, cambio de las gasolineras, camisetas, a veces incluso joyas de las tiendas de recuerdos. Aquello debería haber sido alarmante, pero ella prefería no pensar en ello. Llamaron a la puerta. La asistenta había traído toallas limpias.
Kayla la dejó pasar sin dejar de reflexionar. Nunca había planeado destruir la familia de nadie. Sí, Caleb estaba casado, pero ¿lo había obligado? Él había tomado su propia decisión. Sonó el teléfono. Esta vez era el propio Caleb quien llamaba. «Hola, nena. Estoy llegando a Cheyenne. ¿Quieres algo? Tómate algo», sonrió. «¿Y quizá una botella de vino?» «Trato hecho. Escucha, estaba pensando, quizás podríamos hacer una pequeña fiesta. ¿En mi casa? ¿En Spokane?» Kayla se congeló. Esto era algo nuevo. «¿Y tu mujer?» «No te preocupes por eso. Haré todos los arreglos». Había una nota desconocida en su voz. Algo oscuro, nada bueno. Kayla sintió un escalofrío. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Quiero enseñarte mi verdadero hogar. Estoy harta de esconderme en moteles». Tras la conversación, Kayla permaneció sentada en la cama durante largo rato, con la mirada fija en un punto. Algo le decía que estaban cruzando algún tipo de línea. Una cosa era encontrarse al azar en la carretera y otra muy distinta presentarse en casa de otra persona. ¿Pero no era eso lo que ella había soñado? ¿Un verdadero hogar? ¿Un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Incluso si ese hogar pertenecía a otra persona y el hombre estaba atado por promesas que iba a romper. Se acercó al espejo. En el reflejo había una chica cansada, con el pelo teñido y los ojos demasiado maduros. «Te mereces algo mejor», le dijo a su reflejo. Pero de verdad se lo creía. Lily no notó los cambios de inmediato. Se fueron acumulando poco a poco, como pequeños guijarros que acaban convirtiéndose en una montaña. Todo empezó con un olor. Un día, mientras ordenaba la ropa sucia tras el regreso de Caleb, sintió un olor desconocido. Algo dulce, floral, nada parecido al olor de la vida a distancia. Al principio lo había considerado una coincidencia. Estaba sentada en una cafetería junto a una camarera perfumada. Luego empecé a notar otras pequeñas cosas. Un nuevo hábito de bloquear su teléfono con un código de acceso. Llamadas durante las cuales se iba a otra habitación. Retrasos repentinos en los viajes sin explicación inteligible. «Últimamente estás algo nerviosa», comentó Rachel durante su tradicional café de los miércoles. Lily removió el café con leche frío. «Solo estoy cansada. Caleb ha estado retrasándose en los vuelos más a menudo». «¿Con qué frecuencia?» «La última vez, 3 días más de lo habitual. Dijo que había un problema con la carga». Rachel tarareó, pero permaneció en silencio. Ambas sabían que los problemas con la carga no hacían que un hombre llamara menos a su mujer. En casa, Lily se pasaba horas mirando fotos de ellos juntos. Estaba la boda, ella con un sencillo vestido blanco y él con un traje sin hombros. Su luna de miel en Seattle, lluvia, cafeterías, largos paseos por el paseo marítimo. La primera Navidad en su propia casa. Un árbol decorado, galletas caseras, esperanzas para el futuro. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? ¿Después de que él dejara el taller? ¿O antes? Quizás se le había pasado algo por alto, no se había dado cuenta, no había prestado atención. El teléfono de Caleb sonaba cada vez más. Había aprendido a susurrar, a apartar la mirada. Aprendió a esconder los ojos cuando mintió sobre otro retraso. Aprendió a evitar su tacto, alegando cansancio. «Tienes que comprobar su teléfono», dijo Rachel un día. «No puedo, está malo. No está bien dejarse engañar». Pero Lily dudó, hasta que una noche el teléfono de Caleb vibró con un mensaje entrante. Estaba dormido, cansado tras un largo viaje en coche. La pantalla se iluminó, mostrando el comienzo del mensaje. «Te echo de menos, Medvi». Le temblaban las manos mientras intentaba elegir la contraseña. ¿La fecha de la boda? No. ¿Su cumpleaños? Tampoco. ¿Su cumpleaños? Bloqueado durante 1 hora. A la mañana siguiente se fue a la ducha, dejando el teléfono sobre la mesa de la cocina. Otro mensaje de texto, de nuevo un número desconocido.
Lily se quedó mirando la pantalla parpadeante, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. ¿Va todo bien? Caleb apareció en la puerta, secándose el pelo mojado con una toalla. Sí, solo melancólico. Asintió, cogió el teléfono y se fue a hacer las maletas para otro vuelo. Ni siquiera le dio un beso de despedida. Otra nueva costumbre. Esa noche, ella encontró un recibo de un motel de Denver en el bolsillo de sus vaqueros. La fecha era de hacía 3 días cuando supuestamente se había quedado atrapado descargando en Salt Lake City. La ropa interior olía cada vez más a perfume ajeno. En la guantera de su camión aparecieron gafas de sol de mujer. En sus extractos bancarios, extraños cargos en ciudades por las que supuestamente solo había pasado en coche. «Quizás me estoy volviendo loco», le preguntó a Rachel. «Quizá me estoy inventando cosas que no existen». Su amiga negó con la cabeza. «Sabes perfectamente la respuesta». Caleb empezó a volver diferente, irritable, impaciente, gruñendo por las cosas más insignificantes, fijándose en cada detalle. Una vez tiró un plato a la pared cuando ella le preguntó por qué no había contestado al teléfono en todo el día. «Me estás asfixiando», gritó. «No puedo seguir informando». Y entonces él se disculpaba, le llevaba flores, le prometía compensarla, y luego volvía a marcharse, dejándola sola con sus sospechas. Empezó a seguir sus itinerarios. Anotó fechas, ciudades, horas de las llamadas. Había demasiadas incoherencias, demasiadas lagunas. En su cartera apareció una fotografía, una esquina que sobresalía de un bolsillo. Lily dudó en sacarla y mirarla. Quizá temía confirmar lo que ya sabía. O tal vez simplemente no quería dar ese último paso. Se quedó despierta por la noche, escuchando el silencio de la casa vacía. Recordaba cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo habían soñado con el futuro. ¿Dónde estaba el punto en el que todo había ido mal? Y lo más importante, ¿se podía arreglar algo? Su teléfono vibró. Un mensaje de Caleb. «Llegaré un par de días tarde. Problemas de papeleo». Lily miró por la ventana. Los viejos pinos se mecían con el viento primaveral, proyectando sombras extrañas en el camino de entrada. En algún lugar, en las interminables carreteras de América, su marido estaba construyendo una vida diferente. Una vida en la que ella ya no parecía tener cabida. Caleb no había planeado traer a Kayla a Spokane. Había sido espontáneo. Ella había pedido pasar la noche en algún lugar con agua caliente y una cama decente, no en un colchón de motel. Estaba a solo 300 kilómetros de casa y él, sin saber por qué, se lo había sugerido. «Conozco un buen hotel en el centro. Limpio, barato». Kayla sonrió y le puso la mano en la rodilla. «Suena divertido». Consiguió una habitación en el River Inn, un hotel anodino a 2 manzanas del centro comercial. El recepcionista ni siquiera los miró. Estaba acostumbrado a huéspedes diferentes. Kayla se metió en la ducha a primera hora, y él se sentó en la cama, mirando el letrero intermitente fuera de la ventana y pensando en el hecho de que su casa estaba a 15 minutos de distancia. «Quiero ir de compras», dijo Kayla, saliendo del baño solo con una toalla. «¿Quieres compañía?» Debería haber dicho que no. Debería haberse dado cuenta de que Spokane no era el lugar adecuado para salir con su amante. Pero algo le empujó a decir que sí. Tal vez cansado de las constantes mentiras. Tal vez el deseo de sentirse normal. Solo un hombre paseando por la ciudad con una chica. El centro comercial River Park estaba lleno de gente. Un jueves normal, a la hora de comer. Kayla revoloteaba entre los escaparates, probándose gafas de sol, jugueteando frente a los espejos. La miró y pensó que no era más que una niña. 20 años, pelo rosa, tatuajes baratos. «Quiero un café», anunció ella, tirando de él hacia el Starbucks de la planta baja. Y entonces el tiempo se detuvo. Vio a Lily, que estaba sentada a 3 mesas de ellos, con una amiga, creo que Rachel.
Levantó la vista de su taza y se quedó inmóvil. Sus miradas se encontraron. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sintió que Kayla se acurrucaba contra él, riéndose de alguna broma. Vio cómo cambiaba la cara de su mujer. Sorpresa, incomprensión, dolor. Lily miró a su marido, que debía estar en un vuelo en algún lugar de Montana, a la chica de pelo rosa que claramente no era un problema de papeleo. En su mano en la cintura, un gesto que hablaba más que cualquier palabra. Se levantó lentamente. Rachel estaba preguntando algo, pero la voz de su amiga llegó como desde muy lejos. Los oídos me hacían ruido y sentía náuseas en la garganta. Caleb se sacudió hacia ella, pero Kayla le apartó la mano. «Cariño, ¿qué pasa? Tenemos que irnos, ahora mismo». Se apresuraron a salir por la otra salida. Lily los siguió con la mirada, sintiendo que algo en su interior se hacía añicos. Lo último que vio fue a la niña acurrucada contra el hombro de su marido, con el brazo de él alrededor de su cintura. «Lils», Rachel le puso una mano en el hombro, «llévame a casa». Todo el camino estuvo en silencio. Tenía una imagen ante los ojos: pelo rosa, cara joven, risa despreocupada. ¿Cuántos años tenía? ¿20? ¿22? En casa, lo primero que hizo Lily fue comprobar su cuenta conjunta. La última transacción era para una habitación en el River Inn. Anotó la dirección. Sonó el teléfono. «Caleb». «Lily, ¿puedo explicarte?» «No hace falta». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Solo dime, ¿hace cuánto tiempo?» Una pausa. 2 meses. «Ya veo». Apagó el ordenador y se sentó en la cocina mirando por la ventana. Los viejos pinos aún se mecían con el viento, el buzón aún colgaba torcido de la valla. El mundo no se había derrumbado, la tierra no se había abierto, solo otra historia de amor y traición. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rachel. «¿Estás bien?» «Bien. Es raro, pero casi me alegro de haberlo descubierto. Al menos ahora está todo claro». «¿Qué vas a hacer?» Lily miró su reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que la miraba desde allí le parecía desconocida, tranquila, decidida. «Aún no lo sé, pero definitivamente no voy a llorar y rogarle que vuelva». Apagó el teléfono y se sirvió un poco de vino. A la mañana siguiente, Lily se despertó temprano con el ruido de un coche. Caleb regresaba de un vuelo dentro de media hora, el último antes del gran descanso, según había dicho. Se tumbó en la cama, escuchando los ruidos del exterior. Una puerta se cerró de golpe, unos pasos crujieron en la grava. Qué raro, normalmente aparcaba el camión en un aparcamiento a 1,5 kilómetros de la casa. ¿Por qué había venido hoy en coche? Había pasado una semana desde aquel día en el centro comercial. Caleb llamaba todos los días, intentando explicarse, disculpándose. Ella respondía con calma, diciendo que necesitaban tiempo para pensar. Parecía complacido por su calma. Probablemente esperaba rabietas y escándalos. La puerta principal se abrió. Se oyeron voces, masculinas y femeninas. Lily se levantó silenciosamente de la cama y caminó hacia las escaleras. Ellos no sabían que estaba en casa. Pensaban que se había ido a casa de sus padres, como había prometido ayer por teléfono. «Se está muy bien aquí». La voz de Kayla sonó tintineante en el silencio matutino. «Espera a ver el patio trasero. He pensado que podríamos hacer una barbacoa ahí fuera. Llamar a algunos de mis amigos. ¿Una fiesta? ¿En serio? ¿Por qué no? Te dije que dejaras de esconderte». Lily escuchó mientras caminaban por la planta baja. Como Caleb muestra la casa que él y ella habían montado juntos. Como esta chica admira la chimenea que pasaron 2 semanas eligiendo. ¿Qué hay arriba? Los dormitorios, pero ahora mismo no está ordenado. No está ordenado. Mejor más tarde. Mintió. El piso de arriba estaba perfectamente limpio. Ella siempre lo mantenía ordenado. Había demasiados rastros de su vida juntos. Las fotos en las paredes, sus cosas en el armario, su cama compartida. Bien,
Entonces sigamos con la fiesta. Llamaré a los chicos. Lily pasó las siguientes horas arriba escuchando cómo se preparaban. Caleb fue a hacer la compra y trajo una caja de cerveza y vino. Kayla correteaba por la casa, reorganizando las cosas, tarareando. En un momento dado puso música, un pop moderno que Caleb siempre había odiado. A las 5 empezaron a reunirse los invitados. 10 o 15 personas a juzgar por las voces. Lily conocía a algunos de ellos, amigos del trabajo de Caleb, un par de vecinos. Reían, bromeaban, le felicitaban por su nueva vida. A las 6, Lily bajó a la cocina por la puerta trasera. Nadie se dio cuenta. Todos estaban en el patio trasero, donde la parrilla estaba encendida y sonaba música. Sacó su teléfono y marcó un número. 9111. ¿Cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Mi marido... No tuvo tiempo de terminar. Unos pasos sonaron detrás de ella. ¿Qué demonios? La voz de Caleb sonaba sorprendida y asustada al mismo tiempo. Lily se dio la vuelta lentamente, aún con el teléfono en la oreja. «Hola, cielo. ¿Buena fiesta? Se suponía que estabas en casa de tus padres. Y tú tenías que estar en un vuelo. ¿Ves cómo funciona?» Dio un paso adelante. Olía a cerveza y a humo de parrilla. «Dame el teléfono aquí». «¿Por qué? ¿Temes que alguien descubra cómo has traído a tu amante a nuestra casa?» «Lily, no hagas ninguna tontería. ¿Cosas estúpidas? ¿Como encerrar a tu legítima esposa en la despensa mientras tu subordinado entretiene a los invitados en mi casa?» Sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo creyó ver vergüenza en ellos. Luego su rostro se contorsionó. «He dicho que me des el teléfono». Todo sucedió muy deprisa. Él se lanzó hacia adelante y ella retrocedió. El teléfono se le cayó de las manos, pero consiguió gritar la dirección a la operadora. Caleb la agarró por los hombros, empujándola hacia la despensa. «Lo siento», murmuró, cerrando la puerta de golpe. La cerradura hizo clic. Lily se apoyó en las estanterías. La oscuridad olía a especias y a madera vieja. Fuera se oían voces, risas, música. Sonrió y rebuscó en el bolsillo de la bata el segundo teléfono, uno viejo con la pantalla rota que había guardado para una ocasión como aquella. Marcó el número. 9111. Quiero denunciar violencia doméstica. Lily se sentó en el suelo, apoyada en los estantes de conservas, y escuchó los sonidos de la fiesta. La música estaba bastante alta. Kayla había puesto una lista de reproducción de lujo y los graves hacían temblar ligeramente las paredes. Las voces de los invitados estaban apagadas, pero podía oír las risas, el tintineo de las copas y los fragmentos de conversación. El teléfono en sus manos brillaba tenuemente. La llamada a los servicios de emergencia duró menos de un minuto. El operador anotó la dirección y dijo que una patrulla llegaría en 20 minutos. Ahora solo quedaba esperar. La voz de Caleb llegaba desde algún lugar muy cercano. Decía algo y los invitados se reían. Probablemente volvía a contar sus historias de largo recorrido. Siempre sabía cómo ser el alma de la fiesta cuando quería. 5 años atrás, eso era lo que la había atraído. Su capacidad para convertir cualquier historia en una emocionante aventura. Lily miró el tarro de pepinillos del estante inferior. Los había hecho el verano pasado, 20 botes, para prepararlos para el invierno, cuando Caleb volviera de sus vuelos hambriento y con frío. Es curioso, ni siquiera tocaba esos pepinillos. Siempre estaba de viaje y, cuando volvía, solo comía comida precocinada recalentada. Volvieron a oírse risas en la puerta. Una risa de mujer, joven, tintineante. Kayla. Me pregunté en qué estaría pensando, recibiendo invitados en casa ajena. Habría visto las fotos de la repisa de la chimenea, las de ella y Caleb tan felices y enamorados. Se había fijado en las 2 tazas con el mismo dibujo que había en la cocina, un regalo de la madre de él para sus primeras navidades juntos.
De niña, a Lily le encantaba esconderse en la despensa. Su abuela tenía una igual en su casa, solo que más grande. Un lugar oscuro y acogedor, con olor a especias y mermelada. Un refugio del mundo ruidoso. ¿Quién le iba a decir que 20 años después se encontraría de nuevo en la despensa, solo que ahora encerrada por su propio marido? La música subió de volumen. Alguien estaba tocando un viejo éxito, el mismo que ella y Caleb habían bailado en su boda. Lily cerró los ojos. Imágenes del pasado pasaron ante sus ojos como imágenes de una vieja película. Su primera cita, un picnic junto al río, bocadillos caseros y vino barato. La pedida de mano, incómoda, conmovedora, con un anillo comprado a plazos. La boda, modesta, solo amigos íntimos y familiares, pero muy feliz. La mudanza a esta casa, cajas de cosas, planes de futuro, sueños de hijos. En algún lugar detrás de la puerta de la despensa vagaba el fantasma de su pasado, ese amor que parecía eterno. Y a su lado estaba la chica del pelo rosa, la encarnación de su nueva vida, tan lejos de todo lo que habían soñado. Lily sacó su teléfono y miró la hora. Habían pasado 15 minutos. 5 más y todo habría terminado. Imaginó cómo se abriría la puerta, cómo se sorprenderían los invitados al ver a la señora de la casa en bata, encerrada en su propio armario. Cómo cambiaría la cara de Caleb cuando se diera cuenta de que ella lo había planeado todo. Qué pálida se pondría Kayla cuando se diera cuenta de dónde se había metido. En el bolsillo de su bata había una memoria USB con las grabaciones de las cámaras de seguridad, otra precaución que Rachel había tomado. 3 semanas de grabaciones, las llamadas, las conversaciones, esta mañana. Pruebas suficientes para una acusación de violencia doméstica. Fuera, alguien sugirió un brindis. Reconoció la voz de Caleb. Por los nuevos comienzos. Los invitados secundaron, las copas tintinearon. Lily sonrió amargamente. Nuevos comienzos. Bueno, ella también tendría un nuevo comienzo, solo que no el que él había planeado. En algún lugar a lo lejos se oyó el sonido de sirenas. Kayla fue la primera en oír la sirena. Estaba de pie junto a la parrilla, con un vaso de vino en la mano, contando alguna historia sobre autostop, cuando el sonido de una sirena de policía cortó la música. Caleb se puso pálido. Acababa de salir de la cocina, donde había estado comprobando la puerta cerrada de la despensa, y ahora estaba congelado en el umbral, contemplando el crepúsculo tras el seto. Las luces rojas y azules bailaban sobre los arbustos, convirtiendo las hojas verdes en un extraño caleidoscopio. Los invitados empezaron a mirar a su alrededor. Alguien apagó la música. En el silencio que siguió, el sonido de los coches de policía que se acercaban parecía especialmente ominoso. ¿Caleb? Kayla dio un paso hacia él, pero él la apartó con un gesto. «Quédate aquí», le espetó y se dirigió hacia el portillo. 2 coches patrulla se detuvieron frente a la casa. Del primero salieron 2 policías, un hombre y una mujer, ambos con chalecos antibalas. Del segundo apareció otro agente, más viejo, con canas en las sienes. «Señor Grove». La agente femenina se adelantó. «Hemos recibido un informe de violencia doméstica en esta dirección». «¿Qué tipo de violencia? Aquí solo hay una fiesta». Caleb intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «¿Dónde está la señora Grove?» «Está en casa de sus padres». «No es cierto». Llegó una voz apagada desde el interior de la casa. «Estoy aquí mismo, en la despensa». Los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se dirigieron apresuradamente a los coches aparcados fuera, otros simplemente treparon por la valla de la propiedad vecina. Kayla permaneció de pie junto a la parrilla, aferrando un vaso de vino sin terminar entre sus dedos blanqueados. «Señor, apártese de la puerta». El agente de pelo gris se llevó la mano a la funda. «Mire, esto es una especie de malentendido. Aléjese de la puerta, señor. Último aviso». Caleb levantó lentamente las manos y dio un paso atrás.
La agente caminó rápidamente por la casa, en dirección al sonido de la voz de Lily. Su compañero sostenía a Caleb a punta de pistola. «Señora Grove, ¿está ahí dentro?» «Sí, la puerta está cerrada por fuera». «¿Dónde está la llave, señor?» El oficial de pelo gris se volvió hacia Caleb. «En el bolsillo», señaló con la cabeza a sus vaqueros. El agente sacó la llave y se la entregó a su compañero. La cerradura hizo clic. Lily salió del armario, entrecerrando los ojos contra la luz brillante. Llevaba puesta la bata de caza, el pelo revuelto, pero estaba perfectamente tranquila. Echó un vistazo a la cocina. Las señales de la fiesta estaban por todas partes: botellas vacías, platos sucios, chaquetas ajenas en los respaldos de las sillas. «S.R.A. Grove, ¿se encuentra bien?» La funcionaria la examinó detenidamente. «Sí, quiero presentar un informe. Tengo pruebas, grabaciones de cámaras, testigos». «Lily, por favor». Caleb empezó, pero la oficial de pelo gris le cortó en seco. «Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal». Desde el patio trasero se oyó el tintineo de cristales rotos cuando Kayla dejó caer su vaso. Se llevó las manos a la boca y vio cómo esposaban a Caleb. «Tengo que coger algunas cosas». Lily señaló las escaleras que llevaban al primer piso. «Te acompaño arriba», le siguió la agente. El dormitorio seguía igual que por la mañana. Cama arrugada, armario abierto, cuadros en las paredes. Lily sacó su bolso y empezó a doblar su ropa metódicamente. Las manos no le temblaban. Se oían voces en el piso de abajo, agentes leyendo sus derechos a Caleb, alguien hablando por la radio, el portazo de los coches de policía. Una noche cualquiera en los suburbios de Spokane se había convertido en la escena de un crimen. Lily cerró la cremallera de su bolso y echó un último vistazo al dormitorio. 5 años juntos cabían en una bolsa de viaje y una carpeta. «¿Lista?», preguntó la agente. Lily asintió. Bajaron las escaleras. Ya se habían llevado a Caleb. En la entrada solo quedaban las huellas de los neumáticos del coche de policía. Kayla se sentó en los escalones del porche trasero, rodeándose la cabeza con los brazos. «Tengo que cerrar la casa». Lily sacó las llaves. «Esperaré en el coche», se retiró con tacto la agente. Lily recorrió la planta baja, apagando las luces y cerrando las ventanas. La cocina aún olía a parrilla y a perfume ajeno. Cogió un tarro de sus encurtidos. Por alguna razón parecía importante. Cerró la puerta y bajó al porche. Kayla seguía sentada en los escalones con los brazos alrededor de la cabeza. Levantó la cara llorosa, con el rímel untado en las mejillas y el pelo rosa desteñido a la luz de la calle. «Lo siento mucho». Lily se detuvo. Miró a la chica que había arruinado su matrimonio. Su pelo rosa se desvanecía bajo la luz de la calle. El rímel se le corría por las mejillas. «¿Tienes dónde dormir esta noche?». Kayla negó con la cabeza. Lily le tendió un tarro de pepinillos. «Hay un motel a 2 manzanas de aquí, barato y limpio, y estos serán útiles por la mañana, para la resaca». Caminó hacia el coche de policía, sintiendo la mirada confusa de Kayla a su espalda. En algún lugar de la parte trasera de la comisaría, los viejos pinos crujían sus copas, acompañando a la casera a su nueva vida. La comisaría recibió a Lily con olor a café y metal. Un joven agente la acompañó a la sala de interrogatorios, una habitación sin rasgos característicos con paredes grises y un gran espejo detrás del cual, ella sabía, había otros agentes de policía. La detective Morrison parecía una mujer de unos 40 años, de rostro cansado y mirada atenta. Dejó el dictáfono sobre el escritorio y abrió un cuaderno. «Señora Grove, cuéntemelo todo desde el principio. Tómese su tiempo, cada detalle puede ser importante». Lily sacó un pendrive con las grabaciones de las cámaras de seguridad. «Quiero enseñarle esto primero. Hay imágenes de hoy. Cómo me encerró en la despensa y algunas otras cosas».
Las imágenes aparecieron en la pequeña pantalla del portátil. Caleb la agarraba por los hombros y la empujaba hacia la despensa. Aquí había imágenes anteriores de él presionándola contra la pared durante una discusión, golpeándola pero sin pegarle. Las marcas en sus manos por agarrarla demasiado fuerte. Gritos, amenazas, el tintineo de la vajilla rota. ¿Cuándo instalaste las cámaras? Hace 3 semanas, después de la primera vez que me levantó la mano. Rachel, una amiga mía, me aconsejó que fuera sobre seguro. La detective tomó notas en su cuaderno. Hábleme de hoy. ¿Por qué estabas en casa aunque se suponía que tenías que ir a casa de tus padres? Lily describió los hechos con detalle. Cómo se enteró de los planes de su marido, cómo decidió quedarse, cómo llamó a la policía. Su voz permanecía tranquila, sus dedos frotaban de vez en cuando la manga de su jersey. Caleb estaba sentado en la sala de interrogatorios contigua. A través de las finas paredes, Lily podía oír su voz, que subía y bajaba. Exigía un abogado, decía que todo el mundo lo había entendido mal, que solo quería proteger a su mujer de una escena desagradable. ¿Está dispuesto a presentar cargos?, preguntó el detective Morrison. Sí, violencia doméstica, retención ilegal, amenazas de violencia física. Son cargos serios, SRA. Grove. ¿Se da cuenta de que comenzará un juicio? Lily asintió. Estaba preparada. Los testigos empezaron a llegar a la comisaría, invitados de la fiesta, vecinos que habían visto cómo sucedía todo. Sus declaraciones estaban siendo grabadas por jóvenes agentes en oficinas vecinas. Salían retazos de frases: sí, la encerró, no, no lo sabíamos, pensábamos que estaba fuera. Rachel llegó llorando, preocupada. Ella también había sido llamada a declarar como testigo de los incidentes anteriores. Trajo a Lily ropa limpia y un termo de té caliente. ¿Dónde está Kayla?, preguntó Lily al detective. La señorita Swift también va a declarar. Está esperando en el vestíbulo. El tiempo se estiró lentamente. Oscureció fuera de la ventana. Luego empezó a clarear de nuevo. Los agentes entraban y salían, las cafeteras zumbaban, los teléfonos sonaban. Una noche típica en la comisaría de Spokane. Por la mañana todos los trámites estaban resueltos. Caleb estaba en prisión preventiva hasta que se pudieran presentar cargos formales. Lily firmó todos los papeles necesarios, traídos por un empleado somnoliento con una camisa arrugada. ¿Y ahora qué?, le preguntó al detective Morrison. Ahora esperamos. El fiscal revisará el expediente y presentará cargos. Con estas pruebas tenemos una buena oportunidad. Hiciste un buen trabajo recopilando los registros. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó el detective. Sí, en casa de Rachel. Ella vive no muy lejos. Bien, nos pondremos en contacto con usted cuando tengamos noticias. Y SRA, Grove, cuídese. Salieron fuera. Spokane se estaba despertando por la mañana. Los oficinistas se apresuraban a trabajar, las tiendas abrían, el olor de los productos recién horneados de la panadería de la esquina recorría las calles. Rachel esperaba en el coche. En el asiento trasero había una bolsa con las cosas de Lily, todo lo que había empaquetado antes de irse de casa. Con una bolsa y una carpeta de papeles empezaba una nueva vida. En algún lugar de una celda de detención estaba el hombre que una vez había amado. Un hombre que la había traicionado 2 veces, con traición y violencia. Ahora su destino estaba en manos de la ley, y Lily sintió una extraña desolación. Ni ira, ni sed de venganza, solo cansancio y el deseo de acabar cuanto antes. La sala de interrogatorios era pequeña. Kayla estaba sentada, nerviosa, tirando de la manga de su chaqueta vaquera hecha jirones. El detective Morrison no la metió prisa, le dio tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuéntenos cómo conoció al señor Grove. En una gasolinera de Cheyenne. Yo estaba botando y él paró. Algo habitual, viajo mucho así. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 meses. Hacía mal tiempo, estaba empapado. Se ofreció a llevarme,
Me invitó a un café, un tipo normal, no me tiró los tejos, solo habló. La detective tomó notas en su cuaderno. ¿Dijo que estaba casado? Sí, casi enseguida. Dijo que su mujer estaba en casa y que él estaba de viaje por carretera. La historia habitual de un camionero. ¿Qué pasó después? Kayla se encogió de hombros. No mucho. Me dejó en Billings, intercambiamos números de teléfono. Luego nos conocimos un par de semanas más tarde en Salt Lake City. Yo misma le marqué. Me enteré de que estaba de paso por allí. ¿Cuándo empezó la relación? Esa misma noche. Tomamos una copa en un motel, dormimos juntos. No me prometió nada serio y yo no se lo pedí. Fue solo... Simplemente estuvimos bien juntos. ¿Sabías que planeaba llevarte a su casa? Solo me lo dijo ayer. Como una fiesta sorpresa en casa presentarme a unos amigos. No pensé que acabaría así. ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a pasar? Kayla se frotó los ojos. No lo sé. Realmente no lo sé. Vivo un día a la vez, ¿sabes? Hoy aquí, mañana allá. No hago planes. ¿Sabías que su esposa estaría en casa? No. Dijo que se había ido con sus padres. Cuando ella apareció, Caleb se puso furioso. No me lo esperaba. La detective cerró su cuaderno. ¿Está listo para firmar la declaración? Sí. Solo que... ¿Puedo añadir una cosa más? No lo hice por despecho, de verdad. No quería arruinarle la vida a nadie. Simplemente ocurrió. ¿Eso es todo? Eso es todo. Kayla se puso de pie. ¿A dónde voy ahora? Puedes irte. Deja un número de contacto por si necesitas más declaraciones. En la puerta Kayla se dio la vuelta. Sabes, ella es fuerte, su mujer. Yo no podría hacer eso, sentarme tranquilamente encerrada llamando a la policía. Me volvería loca, destrozaría el lugar. Cada uno tiene sus propios métodos, respondió el detective. Una hora más tarde, Kayla ya estaba cogiendo a un autoestopista de camino a la salida de la ciudad. Su pelo rosa ondeaba al viento, su mochila se balanceaba detrás de ella. Otra historia quedaba atrás, como docenas de otras en su vida errante. El juzgado del condado de Spokane se alzaba sobre la plaza, una vieja estructura de ladrillo con columnas y una amplia escalinata. Lily subió los escalones con una carpeta en la mano. En la sala de espera la esperaba su abogada, la SRA. Parker, una mujer demacrada de mediana edad con una mirada aguda y la costumbre de ajustarse constantemente las finas gafas de montura metálica. La vista por violencia doméstica comenzó a las 9 en punto. El juez Richardson, un hombre corpulento con una barba gris bien recortada, examinó el expediente. Caleb se sentó a 2 filas de Lily, acompañado de su abogado, un joven con un traje caro, claramente recién salido de la Facultad de Derecho. Las pruebas eran abrumadoras. Imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos, fotografías de hematomas producidos por un agarre demasiado fuerte, informes médicos. Caleb no negó haber encerrado a su mujer en el armario, pero su abogado insistió en que había sido un lapsus momentáneo causado por el estrés y el alcohol. El fiscal, un hombre corpulento y enérgico, de rostro sencillo y mirada atenta, desglosó metódicamente la línea de defensa. Mostró al jurado todas las actas, todos los documentos, insistiendo en el carácter sistemático de los abusos. Prestó especial atención al testimonio de los vecinos que habían oído repetidamente gritos y peleas en casa de los Grove. La sesión duró casi 4 horas. Caleb parecía perdido. Su confianza en sí mismo se había evaporado, dejando solo la confusión de un hombre que se enfrentaba por primera vez a las graves consecuencias de sus actos. Intentó captar la mirada de Lily, pero ella solo se miraba a sí misma, manteniendo la misma expresión tranquila con la que había entrado en la sala. La sentencia era previsible. 2 años de libertad condicional con asistencia obligatoria a un terapeuta y cursos de control de la ira. El juez
hizo hincapié en que cualquier incumplimiento de los términos de la sentencia daría lugar a una pena de prisión real. Tras un breve aplazamiento, comenzó la vista del divorcio. La SRA. Parker insistió en que la casa debía permanecer con Lily como parte perjudicada. El abogado de Caleb exigió un reparto equitativo de los bienes. El juez examinó detenidamente los documentos financieros. La casa se compró con la hipoteca de los fondos comunes, pero el principal ingreso de la familia lo aportaba a Caleb su trabajo como camionero. Lily, como ama de casa, no tenía ingresos propios, pero cuidaba de la casa y la mantenía en perfecto estado. Tras 2 horas de deliberaciones, el juez dictó sentencia. La casa sigue siendo de Lily, pero debe pagar a Caleb 1/3 de su valor de mercado en el plazo de 1 año natural. También dictaminó que Caleb no puede acercarse a menos de 500 metros de la casa. En el Wells Fargo Bank, Lily pasó toda la mañana siguiente. La gestora de préstamos, una mujer afable con un maquillaje brillante, le explicó pacientemente las condiciones del préstamo. Las cifras eran desalentadoras. Con los intereses y el resto de la hipoteca, la cuota mensual ascendía a casi $2,000. Lily se sentó frente al ordenador del gestor, mirando los calendarios de pagos. Nunca se había ocupado de las finanzas. Caleb había asumido esa responsabilidad y ella se había limitado a llevar la casa. Ahora tenía que aprenderlo todo desde cero. Firmar el contrato de préstamo le llevó otra hora. La tinta del papel parecía imposiblemente brillante. Cada firma la acercaba más a una nueva vida, una vida en la que tendría que depender de sí misma. Al salir del banco, Lily se sentó en un banco de la pequeña plaza de enfrente. El sol primaveral calentaba y en algún lugar cercano podía oír las risas de los niños del parque infantil. La bolsa contenía una impresionante pila de documentos, un certificado de divorcio, una sentencia judicial, un contrato de préstamo, papeles que habían redibujado una vida y comenzado otra. El teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. ¿Cómo ha ido? Lily marcó una breve respuesta. Bien, te lo contaré esta noche. Ahora voy de camino a buscar trabajo. Se levantó del banco y se dirigió a la parada del autobús. Llevaba varios currículos impresos en el bolso. Necesitaba aprender a ganar lo suficiente para hacer frente a sus nuevos compromisos. Había trabajado una vez en Starbucks. ¿Tal vez debería empezar por ahí? ¿O buscar algo más prometedor? El día se acercaba al atardecer. Lily caminaba por las calles que le eran familiares, mirando los letreros de las tiendas y los cafés con otros ojos. Ahora no eran solo lugares para ir de compras o reunirse con amigos, sino lugares potenciales para trabajar. Había mucho que aprender, pero estaba preparada. Los últimos rayos de sol pintaban de dorado las ventanas de las casas. En algún lugar, entre esas casas, estaba su hogar, ahora verdaderamente suyo, aunque con una enorme deuda. Pero esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, y ella iba a escribirlo a su manera. Nada había cambiado en Starbucks en 5 años. El mismo olor a café, los mismos delantales verdes, la misma cola antes del ajetreo matutino. La encargada, una mujer regordeta de ojos amables, reconoció a Lily y la acogió sin hacer demasiadas preguntas. Turno de mañana, de 6 a 2. ¿Puedes con ello? Lily asintió. 150,000 al mes después de impuestos apenas alcanzaban para cubrir la mitad de los pagos del préstamo. Tenía que buscar ingresos extra. Por las tardes, cuando le zumbaban las piernas después de su turno en la máquina de café, se sentaba ante el portátil y estudiaba páginas web de autónomos. Tareas sencillas por unos céntimos. Teclear, revisar el correo electrónico, poner anuncios. $10 por aquí, 15 por allá. Poco dinero, pero cada dólar la acercaba más a la liberación de sus deudas. Rachel intentó ayudarla. Le trajo comida cocinada y le ofreció prestarle dinero. Lily se negó. Tengo que arreglármela sola. La rutina diaria se volvió militar. Levantarse a las 4:30. 1 hora para llegar al trabajo.
Turno en la cafetería hasta las 2. En casa, un tentempié rápido, un par de horas de freelance. Por la tarde, cursos online de redacción publicitaria, diseño web básico, SEM. Internet está lleno de materiales gratuitos, solo hay que tener tiempo para absorberlos. Normalmente se quedaba dormida frente al portátil, entre otro vídeo de formación y un pedido sin terminar. El despertador sonaba despiadadamente 4 horas más tarde y volvía a empezar. «Te estás poniendo nerviosa», refunfuñó Rachel mirando las ojeras de su amiga. Pero Lily se limitó a negar con la cabeza. Cada vez que abría una factura de la hipoteca u otro recordatorio del banco sobre el pago de un préstamo, se daba cuenta de que no había otra salida. Poco a poco aparecieron los primeros clientes autónomos fijos. Una pequeña agencia de publicidad apreciaba sus textos para las redes sociales. El dueño de una floristería le encargó posts semanales para Instagram. Los céntimos se convirtieron en dólares, los dólares en cientos. Por la noche, cuando el cansancio remitía y su cerebro seguía negándose a apagarse, pensaba en lo extraña que era la vida. Durante 5 años había sido solo la esposa de Caleb, un ama de casa sin ambiciones ni planes, y ahora cada día descubría algo nuevo sobre sí misma. Resulta que podía escribir letras que le gustaban a la gente. Puede entender los entresijos de la publicidad dirigida. Puede aprender los fundamentos del diseño gráfico con lecciones gratuitas en vídeo. Las cosas también iban bien en la cafetería. Un mes más tarde la ascendieron a camarera jefe. Un pequeño aumento, pero cada dólar cuenta. Los clientes habituales sonreían al reconocerla. Algunos dejaban generosas propinas. «Quizá debería vender la casa», preguntó Rachel un día. «¿Comprar algo más pequeño, sin deudas?» Lily negó con la cabeza. Esta casa era su ancla, su fortaleza. Aquí es donde había empezado su nueva vida. Aquí es donde la continuaría. Solo se necesita tiempo y mucho trabajo. Una noche, mientras se dormía con otro pedido, vio su reflejo en la oscura pantalla del portátil. Cara cansada, pelo recogido apresuradamente en una coleta, una marca de almohada en la mejilla. Se había quedado dormida durante 15 minutos entre un pedido y otro, pero había algo nuevo en sus ojos: confianza, calma. Se daba cuenta de que podía arreglárselas, de que podía aguantar, de que podía conseguirlo. Se estaba creando a sí misma de nuevo, hora tras hora, pedido tras pedido, lección tras lección. Aprendió a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a soñar de otra manera. Y por la mañana, preparando café para otro cliente somnoliento, ya estaba pensando en su mente el plan de un nuevo proyecto, el texto del próximo artículo, el diseño del futuro post. El cansancio no había desaparecido, pero ahora tenía un objetivo. Y aunque tuviera que dormir 4 horas, comer a la carrera y olvidarse de los fines de semana, sabía con certeza que lo hacía por sí misma, por su futuro, que ahora solo dependía de ella. Últimamente Lily soñaba mucho con números, columnas de gastos, calendarios de pagos, estimaciones e informes. Probablemente porque su trabajo como jefa de compras en Starbucks consistía enteramente en ellos. Pero los números la hacían feliz. Cada uno significaba que iba por buen camino. El traslado a la oficina central se produjo de forma inesperada. Un día, el director regional la llamó después de su turno. «Tenemos una vacante en el departamento de compras. Trabajo a distancia, a tiempo completo. El sueldo es el doble. ¿Puedes hacerlo?» Lo hizo. Hojas de cálculo contables, contratos con proveedores, logística, todo resultó complicado pero comprensible. Y lo principal era que ahora no tenía que levantarse a las 4 de la mañana y pasarse todo el día de pie. El primer sueldo de su nuevo puesto cubría totalmente el pago mensual del préstamo. Lily se quedó mirando el extracto del banco durante un buen rato, sin poder creer lo que veían sus ojos. Ya no tenía que rascar $1 de cada nómina, contando frenéticamente los días que faltaban para el vencimiento del pago.
No había renunciado a trabajar por cuenta propia, pero ese dinero le servía para vivir. Durante 6 meses se había hecho con una cartera decente y podía elegir encargos más interesantes. Se acabaron los trabajos a tiempo parcial, solo proyectos serios y bien pagados. La casa volvía poco a poco a la vida. Por fin tiene tiempo para ocuparse del jardín. Poda los arbustos crecidos y planta flores nuevas. Los viejos pinos seguían susurrando por la noche, pero ahora el sonido era relajante en lugar de deprimente. El viernes por la tarde, después de otra llamada de trabajo, Lily consultó su correo electrónico. Entre los habituales correos de proveedores apareció uno extraño, buscando contratista para cambio de marca. Abrió el correo, empezó a leerlo y sintió que se le secaba la boca. Un gran minorista online buscaba un especialista para una renovación completa, desde el logotipo hasta el diseño de la página web, desde las fotos de los productos hasta el texto descriptivo. Al final de la carta figuraba el presupuesto del proyecto, una cantidad equivalente al pago anual de su préstamo. Le temblaron las manos al abrir su cartera. ¿Podría encargarse de un proyecto así? Es otro nivel, otra liga. ¿Cuántos profesionales con experiencia han enviado ya sus ofertas? Pero algo en su interior, la misma terquedad que la mantenía estudiando por las noches y trabajando sin fines de semana, la empujaba hacia adelante. Empezó a preparar una presentación de su trabajo, a seleccionar textos de muestra, a reunir todo lo que había aprendido durante meses. Era más de medianoche cuando por fin pulsó enviar. Las sienes le latían con fuerza y los ojos le brillaban de cansancio, pero en algún lugar de su interior había esperanza. Y sí, mañana sería un nuevo día, nuevos pedidos, nuevas mesas con entregas de café. Y esta noche podría irse a la cama, escuchando el ruido de los pinos al otro lado de la ventana, y pensar en lo lejos que había llegado de la confusa ama de casa que había sido hacía solo 6 meses. El teléfono sonó cerca de su oído. Lily se esforzó por abrir los ojos, con la cabeza zumbándole tras la celebración de la noche anterior de otro pago cerrado. Una botella de vino sola no era la mejor idea. ¿Diga? La voz sonaba ronca. Buenos días, Lily Grove. Soy Michael Evans, de Northwest Trading. Recibí tu solicitud anoche, muy interesado en la cartera. ¿Estás en casa ahora? Me gustaría pasar a discutir el proyecto. Lily se sentó bruscamente en la cama e inmediatamente se arrepintió. La habitación se balanceó ligeramente. ¿Ahora? ¿Ahora? Estaré allí en media hora, si te viene bien. ¿Puedes enviarme la dirección? Sí, claro, dictó la dirección, tratando desesperadamente de ordenar sus pensamientos. Su mirada se posó en el espejo, la cara arrugada, el pelo revuelto, la marca de la almohada en la mejilla. En el salón había una botella vacía y una pizza a medio comer de la noche anterior. Sobre la mesa había un portátil abierto con la pantalla en negro. «Joder», murmuró Lily y se metió corriendo en la ducha. 25 minutos después, más o menos se había aseado, maquillado para ocultar los rastros de una noche de insomnio, ordenado los restos de la fiesta de anoche, e incluso había conseguido ponerse café. El timbre sonó exactamente 30 minutos después de haber tocado la campana. Un hombre alto, de unos 35 años, vestido con vaqueros y un jersey azul, se plantó en el umbral, sin oficios, solo con una carpeta de cuero bajo el brazo y una mirada atenta en sus ojos marrones. «¿Lily?» «Michael», me tendió la mano. «Siento lo repentino de esto. Estuvimos estudiando las solicitudes hasta tarde anoche y tu carpeta es algo animado. Decidí no dejarlo para más tarde». Ella lo llevó a la sala de estar, contenta de haber pensado en ordenar. La cafetera estaba terminando de gorgotear. «¿Quieres café?» «Me encantaría. Por tu aspecto, a ti también te vendría bien». Una risita brilló en sus ojos. Lily sintió que se ruborizaba. Por supuesto, sus heroicos intentos de disimular la resaca no engañaban a nadie. Extendió los documentos sobre la mesa. El pliego de condiciones,
el calendario aproximado, el presupuesto. Habló claro, al grano, deteniéndose de vez en cuando para responder a sus preguntas. El proyecto era enorme. Una actualización completa de la página web, unas 1000 líneas de productos, una nueva identidad corporativa. Nunca había hecho nada tan grande, admitió Lily con sinceridad. Pero tienes gusto y estilo. Eso es más importante que la experiencia. Dio un sorbo a su café. No está mal el americano, por cierto. 5 años en Starbucks. Se encogió de hombros. Vaya. ¿Y ahora? Directora de compras, a distancia. Él asintió. Así que estás familiarizado con la organización de procesos. Eso es una ventaja. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Michael expuso claramente las tareas, los plazos, sus expectativas, sin condescendencia ni intentos de presionar, solo palabras de negocios. «Entonces, ¿quieres arriesgarte?», le preguntó, recogiendo los papeles. Lily respiró hondo. Todavía le zumbaba la cabeza, pero sus pensamientos se iban aclarando poco a poco. «Sí, pero necesito una semana para hacer un plan detallado». «Trato hecho. Enviaré el contrato esta noche». En la puerta se dio la vuelta. «Una cosa más. El proyecto es muy grande. No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Estoy disponible 24/7». Cuando su coche desapareció al doblar la esquina, Lily se apoyó en la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Estaba temblando, de miedo, de excitación, de darse cuenta de la magnitud del trabajo que estaba a punto de emprender. Pero en algún lugar de su interior, detrás de todo ese miedo, había una extraña sensación, como si por fin hubiera encontrado su camino, y, por alguna razón, tenía la sensación de que ese camino no había hecho más que empezar. «Con resaca para una reunión importante, bravo, Lily», murmuró, levantándose. Era urgente tomar otro café y empezar a trabajar en el plan del proyecto. A la semana siguiente llegó el anticipo, una cantidad que mareó a Lily. Abrió la aplicación del banco, miró la larga fila de números de la cuenta y, de repente, se dio cuenta de que sabía exactamente en qué iba a gastar el dinero. Por la tarde ya tenía una lista hecha. Un curso de diseño UI/UX en un conocido estudio, una clase magistral de fotografía avanzada y un intensivo de redacción publicitaria para tiendas online. Los cursos no eran baratos, pero no dudó ni un segundo. Abrió cada enlace y pulsó «Pagar». Rachel llegó con una botella de champán para celebrar el primer gran contrato de su amiga. «Bueno, gastadora, ¿qué has comprado hasta ahora?», preguntó, sirviendo el champán en copas. Ya era hora de que me hiciera un cambio de armario, y a la casa le vendría bien un cambio de imagen. Lily sonrió. «Me lo he gastado todo en cursos. 3 intensivos. Toma, mira». «¿Hablas en serio?». Rachel se quedó mirando a su amiga. «Tanto dinero para estudiar. Lils, estás loca. Deberías comprarte ropa normal, siempre llevas lo mismo». «¿Sabes qué es lo más raro?». Lily dio un sorbo a su champán. «Yo habría hecho exactamente eso antes. ¿Recuerdas cuando tú y yo solíamos ir de compras? Podía gastarme todo el sueldo de Caleb en una semana en trapos y cosas para la casa». Se quedó callada un momento, mirando su vaso. «Y ahora me doy cuenta de que este curso me aportará 10 veces más que un vestido nuevo. Es una inversión en mí misma. Dios, hasta he empezado a hablar como una coach de negocios», se rió. Rachel negó con la cabeza. «No te reconozco, amigo. ¿Dónde se ha metido esa Lily que podía pasarse 3 horas eligiendo cortinas nuevas?». «Ha crecido», se encogió de hombros Lily. «¿Y sabes qué? Me gusta esta nueva versión». Trabajar en el proyecto se había apoderado por completo de Lily. Durante el día hacía compras para Starbucks, por las tardes estudiaba para un curso y por la noche estaba inmersa en el rediseño de la página web. Era un horario de locos, pero le encantaba, sobre todo cuando se le ocurría algo realmente interesante.
Michael resultó ser un cliente ideal. Formulaba las tareas con claridad, daba su opinión con rapidez y siempre estaba en contacto. Se llamaban casi todos los días, hablaban de nuevos diseños, discutían sobre fuentes o corregían textos. Poco a poco, las conversaciones de trabajo se hicieron menos formales. Él podía llamar a altas horas de la noche para compartir una idea repentina. Ella no dudaba en escribirle en plena noche si encontraba una buena solución. De forma imperceptible, cambiaron al tú. Escucha, ¿por qué haces que todos tus diseños lleguen sobre las 3 de la mañana? Preguntó una vez. Porque trabajo durante el día y estudio por la tarde. La noche es el único tiempo libre. Estás loco, sonrió. Al final del segundo mes de trabajo, estaban atascados en la página de inicio. Lily ya había enviado la quinta versión del diseño, pero algo seguía fallando. No puedo explicarlo con palabras. La voz de Michael sonaba cansada al teléfono. Se siente bien, pero falta algo. Yo también lo siento. Lily se frotó los ojos. Era más de medianoche. ¿Sabes qué? Que le den. Iré ahora mismo y te lo enseñaré en directo. Quizá así lo entendamos. Ella no tuvo tiempo de objetar. Él ya se había desmayado. Lily miró a su alrededor. Tazas de café sin terminar sobre la mesa, un lápiz en el pelo, pantalones de casa con las rodillas estiradas. Era demasiado tarde para cambiarse. El timbre de la puerta sonó 20 minutos más tarde. ¿Café?, preguntó ella, dejándole pasar. Té sería mejor. A juzgar por el número de tazas, ya has superado tu cuota diaria de cafeína. Se acomodaron en el sofá con el portátil, hombro con hombro, mirando la pantalla, repasando las opciones de diseño. Olía a lluvia y a algo cítrico. Aquí, su mano cubrió la de ella en el panel táctil. Si mueves el bloque a la derecha. Ella giró la cabeza para objetar y de repente se dio cuenta de que tenía la cara muy cerca. En el silencio de la casa nocturna, solo se oía el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana y su respiración. Lily le quitó suavemente el lápiz del pelo. Por la mañana se despertó con el olor a café. Michael estaba junto a la cafetera, con una camisa arrugada y el pelo revuelto. «Buenos días», le tendió una taza. «Sabes, creo que he descubierto qué le pasa a la portada». «¿Y qué es?», dio un sorbo, ocultando una sonrisa. «Estábamos complicando demasiado las cosas. A veces es mejor confiar en la primera opción». Los viejos pinos al otro lado de la ventana crujían con el viento, dando la bienvenida a un nuevo día. Lily observó a Michael conjurando la cafetera de su cocina y pensó en lo extraña que era la vida. A veces había que perderlo todo para aprender a vivir de nuevo. «Por cierto», se dio la vuelta, «tu café está buenísimo. Sé sincera, ¿lo robaste del almacén de Starbucks?». Ella se rió y le lanzó un paño de cocina. El día prometía ser interesante. El proyecto estaba a punto de concluir. Carpetas ordenadas se alineaban en el escritorio, cada categoría de producto, cada elemento de diseño, cada texto corregido 10 veces. El nuevo ordenador que Michael había traído, con cargo a la empresa, necesitamos un alto rendimiento, estaba funcionando a las 1000 maravillas. Los programas se iniciaban al instante. 20 pestañas abiertas en Photoshop ya no ralentizaban el sistema. «No me digas que vas a trabajar toda la noche», Michael le quitó el ratón. «He comprado algo aquí». La consola resultó ser el último modelo. Lily incluso silbó cuando vio el precio en Internet. «Es demasiado», empezó. «Al menos ahora tendrás una distracción adecuada del trabajo». Ya estaba conectando los cables al televisor. En las raras tardes en que los plazos no quemaban, se acomodaban en el sofá con pizza y bebidas energéticas. Ella resultó ser una jugadora sorprendente, él un profesor inesperadamente paciente. ¡Oh, mierda! Lily tiró el joystick al suelo, frustrada, cuando otro jefe de Dark Souls acabó con su personaje por enésima vez.
¿Cómo se supera eso? Años de entrenamiento la atrajo hacia él. Y luego no tuve esas distracciones. El trabajo en la página web avanzaba. Michael se quedaba por la noche cada vez más a menudo, primero con el pretexto de las últimas ediciones, luego solo por diversión. Tenía su propia taza en la cocina, un cepillo de dientes en el baño, una camisa de repuesto en el armario. Una mañana, Lily descubrió que la mitad de sus cosas se habían trasladado a su casa. ¿Cuándo te las arreglaste para traer todas estas cosas?, preguntó, mirando la hilera de camisas del armario. Poco a poco se encogió de hombros, sin apartar los ojos del portátil. Por cierto, ya está lista la última tanda de fotos. ¿Quieres echarles un vistazo? Ella se sentó a su lado, mirando la pantalla. La página había quedado genial, moderna, fácil de usar, con los toques justos y una estructura bien pensada. ¿Sabes? Michael cerró el portátil. Creo que deberíamos encargarnos de un par de proyectos más. Estáis haciendo un gran trabajo. Lo estamos haciendo, corrigió ella. Lo estamos haciendo genial. Él sonrió y cogió el joystick. ¿Entonces vas a volver a intentarlo con ese jefe? Lily se acurrucó junto a él, sintiendo su cálido hombro. Estaba agotada por el interminable trabajo, pero feliz. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía ir bien. Esas tardes frente a la consola, trabajando juntos en un proyecto, y las camisas de él en su armario. Solo una ronda, dijo con severidad. Aún tengo que terminar las descripciones de la nueva colección de mañana. Por supuesto, sonrió él, que sabía muy bien que una ronda se alargaría hasta bien entrada la noche. Las últimas ediciones se hicieron a las 4 de la madrugada. Lily revisó todos los archivos por última vez, los archivó y pulsó enviar. Luego se recostó en la silla y cerró los ojos. ¡Listo! Michael la encontró dormida frente al ordenador. Había llegado por la mañana temprano con café y cruasanes. «Hola, adicta al trabajo», la sacudió suavemente por el hombro. «Despierta. El cliente está encantado, ya ha enviado la crítica». En efecto, la crítica fue muy positiva, y entonces llegó el aviso del banco, el pago final del proyecto. La cantidad era impresionante, pero Lily había aprendido a contar el dinero. 3/4 partes se destinaron directamente a pagar el préstamo de la casa. «Unos 3 años más», murmuró, mirando el calendario de pagos. «Te las arreglarás», la abrazó Michael por detrás. «Puede que incluso antes». Durante las 2 semanas siguientes, se limitó a dormir la mona, ordenar la casa y trabajar en su empleo habitual en Starbucks. Resulta que había empezado a echar de menos las tareas sencillas de la vida cotidiana: cocinar, hacer la colada, ver la tele. Una llamada de Michael la sorprendió revisando su armario. «Prepárate rápido, te espero en Blue Light dentro de 1 hora. Hay un cliente potencial, le he hablado de ti, podría ser algo muy interesante». «Espera, ¿qué cliente? Acabo de terminar un proyecto, yo...» «Lily». Se podía oír la sonrisa en su voz. «Solo ven. Creo que te gustará». Suspiró, mirando las cosas esparcidas por la cama. Parecía que una rutina medida estaba siendo pospuesta. O tal vez era lo mejor. No había mucha gente en el Blue Light. Michael y su compañero, un hombre alto y canoso de unos 60 años, estaban sentados en una mesa esquinera. Ya había algunos papeles sobre la mesa. «Aquí está nuestro diseñador», se acercó Michael a su encuentro. «Te presento a Robert Henderson, mi antiguo jefe y socio». El proyecto era mayor que el anterior. No solo un rediseño, sino una renovación completa de la marca con la creación de una aplicación móvil. Lily escuchó los requisitos, tomando notas automáticamente en su cuaderno. Todo le resultaba familiar, más o menos lo mismo que había hecho antes, pero un poco más complicado. ¿Puedes hacerlo? Robert la miró atentamente. «Sí», respondió ella sin vacilar. «El plazo aproximado es de 4 meses. Puedo esbozar un plan de trabajo para mañana».
Estupendo. Ahora el pago. Sacó un sobre. Michael dijo que tienes talento, y estoy acostumbrado a pagar por el talento. Lily abrió el sobre y se quedó helada. Dentro había un extracto bancario de su banco, anotando que el préstamo de la casa había sido pagado en su totalidad. No entiendo. Es un anticipo, sonrió Robert. Es exactamente lo que aún debes por la casa. El resto cuando el proyecto esté terminado. Se volvió hacia Michael. ¿Lo sabías? Siento haberme metido en tu papeleo. Parecía culpable. Pero si no, no habrías aceptado. Y es un precio realmente justo para un trabajo como este. Pero estos son negocios, Lily. Robert se puso serio. He visto tu portafolio, he visto tu último proyecto. Tú vales el dinero, y así todo el mundo se sentirá mejor. Podrás concentrarte en tu trabajo sin pensar en el préstamo. Se quedó mirando la declaración, incapaz de creer lo que veían sus ojos. 3 años de pagos, y así, de un plumazo. Voy a por el champán. Michael se levantó de la mesa. Espera, Lily le agarró del brazo. ¿Has preparado esto a propósito? Por supuesto, sonrió. Robert buscaba un buen diseñador y yo le recomendé a usted. Y cuando se enteró de lo del préstamo, simplemente sumé 2 más 2. Ella sacudió la cabeza. Eres imposible. Lo sé, por eso me quieres. Robert tosió con delicadeza. Entonces, ¿tenemos un trato? Trato hecho. Lily le estrechó la palma de la mano con firmeza. Ahora la casa era toda suya. Y el nuevo proyecto también era suyo. Y el hombre que ahora volvía a la mesa con una botella de champán era definitivamente suyo. ¿Quién iba a pensar que todo acabaría así? Por la noche se acomodaron en el sofá con la consola, como de costumbre. Michael no estaba acostumbrado a estar melancólico, perdiendo siempre, aunque solía pasar de nivel con facilidad. Hagamos una última ronda y vámonos a dormir. Lily cogió el joystick. Hoy no pareces estar en forma. Espera, hay una actualización, una nueva misión. ¿Quieres probarla? Se encogió de hombros e inició el juego. El lugar le resultaba familiar. El mismo desafortunado jefe en el que había muerto tantas veces, solo que algo había cambiado. En lugar de una mazmorra lúgubre, todo estaba inundado de una suave luz, y en el centro del lugar, Lily entrecerró los ojos, mirando la pantalla. Donde antes estaba el jefe, ahora había un texto flotando en el aire. ¿Quieres casarte conmigo? Se volvió lentamente hacia Michael. Él le tendía un anillo, sencillo y elegante como a ella le gustaba. Le pedí a un amigo que escribiera un mod. Se encogió de hombros. Pensé que era mejor que una propuesta cursi en un restaurante. Estás loco, rió ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Eso es un sí? En lugar de responder, lo atrajo hacia sí y lo besó. Al otro lado de la ventana crujían los viejos pinos, los mismos que habían visto su vida pasada, su desesperación, sus luchas y sus triunfos. Ahora serían testigos de un nuevo capítulo, uno que escribiría ella misma, con el hombre que le había enseñado a creer en sí misma, y va a ser una historia increíble.